Antes de que comience la historia, piensen en suscribirse al canal para no perderse de nada. Siempre he encontrado el espacio extrañamente silencioso, un silencio que resuena más profundo que cualquier vacío en la Tierra. Aquí, en la Estación Espacial Internacional ISS, uno se acostumbra a esa calma, a esa oscuridad fuera de las ventanas que da la impresión de que te está observando. Han pasado 2 meses desde mi última rotación en la Tierra, y durante este tiempo me he habituado a la rutina. Despertar, revisar los sistemas, comunicarme con el control de misión, comer, dormir, repetir. Es monótono, pero aquí, la monotonía es un lujo. Significa que nada está saliendo mal. Por eso, cuando la nave no tripulada comenzó a derivar hacia nosotros, sentí un escalofrío recorrerme el cuello. No estaba previsto. Siempre sabemos cuándo algo va a llegar o partir. Mantenimiento programado, reabastecimiento, rotación de tripulación, pero esta nave apareció en nuestro radar como un fantasma proveniente del vacío, sin identificación, sin comunicación, solo una deriva silenciosa. «Ryan, ¿ves eso?», pregunté, mi voz resonando ligeramente en el estrecho pasillo. La voz de Ryan crujió en el intercomunicador, tan estable como siempre. «Sí, lo veo. No se ve normal, ¿verdad?». Me dirigí hacia la ventana de observación, escudriñando la oscuridad. La nave estaba ahí, pequeña al principio, una mancha creciente a medida que se acercaba. La ISS está diseñada para manejar muchas cosas, pero un acoplamiento no programado es una mala noticia. «¿Crees que es un error?», pregunté, más para llenar el silencio que por otra cosa. Ya conocía la respuesta. Ryan no respondió de inmediato. Casi podía escucharlo pensar, repasando los escenarios en su cabeza como yo lo estaba haciendo. «No, para nada. Tenemos que revisarlo. Me voy a preparar y llevaré a algunos muchachos». Sentí un escalofrío a pesar de la temperatura regulada. Había algo en toda esta situación que parecía mal. No podía poner el dedo en la llaga, pero cada instinto me decía que me mantuviera lo más lejos posible de esa nave. Pero no había ningún lugar a donde ir, ningún lugar excepto el vacío, y esa no era una opción. «De acuerdo», dije, forzando la calma en mi voz. «Voy a estar vigilando desde aquí. Hagámoslo rápido». Mientras Ryan se equipaba con otros 2 agentes de seguridad, me quedé pegado a los monitores, observando cómo la nave se acercaba. No era grande, tal vez del tamaño de un dron de reabastecimiento, pero le faltaban las insignias habituales. No había marcas, no había luces, solo metal frío contra el fondo del espacio infinito. «Estamos listos», interrumpió la voz de Ryan mis pensamientos. Eché un vistazo a la pantalla que mostraba la vista de su cámara corporal. El pasillo que conducía al puerto de acoplamiento estaba tenuemente iluminado, sombras acumulándose en las esquinas como tinta. Podía escuchar los ligeros clics y zumbidos de la estación mientras se dirigían al muelle. «Mantengan las comunicaciones abiertas», dije. «Díganme qué encuentran». «Entendido», respondió Ryan, y pude escuchar la tensión en su voz, apenas disimulada por su profesionalismo. La nave entró en contacto con un golpe sordo que resonó a través de la estación. Me sobresalté a pesar de mí mismo, observando cómo el puerto de acoplamiento se sellaba alrededor de la nave, cerrándola en su lugar. Hubo un momento de silencio pesado antes de que la esclusa sisease, despresurizándose. «Estamos abriendo», dijo Ryan, su voz ahora más baja, más cautelosa. Miré a través de la cámara mientras las puertas se abrían lentamente. La oscuridad lo recibió, un vacío justo más allá del umbral. Ryan y el equipo avanzaron, sus lámparas frontales cortando la oscuridad. «Carajo, está negro como boca de lobo aquí», murmuró uno de los agentes de seguridad. No podía decir quién. Sus voces se mezclaban todas en la estática de las comunicaciones. «Manténganse juntos», ordenó Ryan. «Revisen las esquinas». Se adentraron más en la nave, los haces de luz barriendo las paredes metálicas. No había señales de vida ni señales de nada en realidad. La nave estaba simplemente vacía. Pero eso no tenía sentido.
Incluso las naves no tripuladas tenían sistemas básicos, luces, paneles operativos. Esta era una nave fantasma en todos los sentidos. «Ryan, ¿algo en los escáneres?», pregunté, incapaz de ocultar la angustia en mi voz. «Negativo», respondió él. «Nada. No hay energía, no hay firmas térmicas. Parece que esta cosa ha estado muerta por mucho tiempo». Tragué saliva con dificultad, un sentimiento de terror infiltrándose en mí. Esto no era normal. Las naves no derivan así, no con las precauciones que tomamos. Algo no estaba bien, realmente mal. Entonces, justo cuando estaba a punto de decirles que regresaran, la alerta de transmisión de emergencia parpadeó en mi consola. Una alarma estridente resonó en la estación, las luces rojas parpadeando en un patrón desorientador. «Ryan, salgan de ahí ahora», grité en las comunicaciones, mi voz casi ahogada por la alarma. «¿Qué carajos es eso?». La voz de Ryan ahora estaba teñida de pánico y podía ver en la transmisión de su cámara que los demás se habían detenido, mirando a su alrededor con preocupación. «¿Qué está pasando?». «Transmisión de emergencia», jadeé, tratando de concentrarme en la pantalla, tratando de encontrar la fuente de la señal. Es una advertencia. Dice que no entren en contacto con la nave. Es una maldita advertencia de cuarentena. Ya es demasiado tarde para eso». Ryan gritó, volviéndose hacia la salida. «Estamos volviendo». Pero mientras retrocedían, la transmisión de la cámara de Ryan comenzó a chisporrotear, interferencias cortando y distorsionando la imagen. Podía escuchar la respiración agitada de los hombres, los pasos apresurados, y luego algo más, algo débil, casi imperceptible al principio. Un zumbido grave en aumento. «¿Ryan? Ryan, ¿qué es ese ruido?», pregunté, mi corazón latiendo a 1000 por hora. «No lo sé. Viene del interior de la nave». La voz de Ryan temblaba ahora. «Estamos casi allí, aguanta». Pero el ruido creció, un zumbido profundo que vibraba a través de las paredes de la ISS, a través de mis huesos. Era un sonido sobrenatural que no pertenecía al silencio del espacio. Y luego, sin advertencia, la transmisión se cortó por completo. «¿Ryan? Ryan», grité, pero no hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio que te oprime, que te sofoca. Miré la pantalla vacía, el miedo invadiendo mi sistema. Me sentía helado, un frío que comenzaba en lo más profundo de mí y se extendía hacia afuera, congelándome en el lugar. Algo había salido terriblemente mal. Me quedé allí mirando la pantalla negra e inerte. Mi mente giraba a toda velocidad, tratando de entender lo que acababa de pasar. Sentía como si fuera un animal atrapado, mi corazón golpeando en mi pecho, el silencio a mi alrededor de repente insoportable. La transmisión de emergencia seguía, parpadeando en la consola, una advertencia funesta que había llegado demasiado tarde. ¿Qué diablos era ese ruido? ¿Qué le había pasado a Ryan y a los demás? Las preguntas giraban en mi cabeza, pero no había respuestas, solo el vacío del espacio y el zumbido constante de los sistemas de la estación. Me obligué a moverme, a levantarme de la consola y dirigirme a la ventana de observación. Tal vez solo estaban fuera de alcance, tal vez habían vuelto a la estación y las comunicaciones simplemente estaban caídas. Me aferré a esa esperanza, necesitando algo para calmar el miedo. La nave seguía ahí, acoplada a la ISS, una sombra contra la oscuridad del espacio. No podía ver adentro desde aquí. El ángulo no era bueno, pero sabía que tenía que ir a revisar. No podía quedarme aquí paralizado por el miedo. Tenía que saber qué había pasado. Tomé un escáner portátil y una unidad de comunicación, por si acaso, y me dirigí hacia la bahía de acoplamiento. El camino hasta allí parecía llevar una eternidad, cada paso más pesado que el anterior. Los pasillos de la ISS, usualmente tan familiares, ahora parecían extraños y opresivos. Me repetía que todo estaría bien, que Ryan y los demás estarían allí, tal vez un poco sacudidos, pero vivos. Cuando llegué a la esclusa, mi corazón casi se detuvo. La puerta estaba entreabierta, no sellada como debería haber estado. No había señales de Ryan ni de los demás, solo un silencio inquietante.
Dudé, una voz en mi cabeza gritándome que diera media vuelta, que sellara la puerta y esperara ayuda. Pero no podía. Tenía que saber. Tomando una gran bocanada de aire, crucé la esclusa. En el momento en que crucé el umbral, la atmósfera cambió. Era como entrar en otro mundo, un mundo más frío, más oscuro y lleno de amenaza. Las luces de la bahía de acoplamiento estaban atenuadas, proyectando largas sombras inquietantes. «¿Ryan?», llamé, mi voz resonando en el espacio vacío. No hubo respuesta, solo el zumbido sordo de la estación y algo más. Algo débil y casi imperceptible, como un susurro en la oscuridad. Avancé más en la bahía, el escáner en mi mano parpadeando mientras luchaba por captar señales. El silencio era opresivo, presionándome por todos lados. Podía sentir el peso de la estación sobre mí, a mi alrededor, como una criatura enorme lista para devorarme por completo. Entonces lo vi. El casco del agente de seguridad, tirado en el suelo cerca de la entrada de la nave. Mi corazón se saltó un latido mientras me acercaba, el miedo enroscándose en mi estómago como una serpiente. Me agaché, extendiendo la mano para recogerlo, cuando noté algo que hizo que mi sangre se helara. Había una grieta en la visera, una larga línea dentada que parecía haber sido hecha por algo afilado. Pero no había sangre, ninguna señal de lucha, solo el casco, tirado como un desperdicio. Me enderecé, escudriñando el área a mi alrededor. No había cuerpos, no había señales de vida. Era como si simplemente hubieran desaparecido. Giré mi atención hacia la nave, la puerta todavía abierta, conduciendo al interior oscuro como la tinta. Sabía que no debía, pero algo me impulsaba a acercarme, a echar un vistazo dentro. La oscuridad parecía pulsar, una entidad viva que me susurraba invitándome a entrar. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la neblina de miedo que oscurecía mi mente. Tenía que mantenerme concentrado, pensar con claridad. Pero cada instinto me gritaba que huyera, que me alejara de esa nave maldita. «Ryan, si estás allí, respóndeme», llamé, mi voz temblando. Durante un momento no hubo nada, solo ese silencio opresivo. Luego, débilmente, escuché algo. Un sonido de respiración áspera, como alguien que respira con dificultad. Mi corazón se aceleró mientras agudizaba el oído, tratando de localizar la fuente del sonido. «¿Ryan?», murmuré, mi voz apenas audible. La respiración se hizo más fuerte, más cercana. Di un paso atrás, el pánico aumentando en mi pecho. Algo se movía en la oscuridad, algo que no pertenecía aquí. Podía sentir su presencia maligna y fría, observándome desde las sombras. Me di la vuelta y corrí. Ya no estaba buscando respuestas. Solo necesitaba alejarme, poner tanta distancia como fuera posible entre mí y esa nave. Cerré la esclusa detrás de mí, sellándola herméticamente, mi aliento saliendo en jadeos. Pero incluso, mientras me quedaba allí tratando de calmarme, sabía que esto no había terminado. Lo que sea que estuviera en esa nave, no se quedaría allí. Y si Ryan y los demás seguían vivos, no podía pensar en eso. Tenía que concentrarme en mi supervivencia, en cómo salir de esta pesadilla. La unidad de comunicación crujió en mi mano, haciéndome saltar. La manipulé torpemente, casi dejándola caer antes de llevarla a mi oído. «¿Me escuchas? Aquí Houston, ISS. ¿Me copias?» Era el control de misión. Un alivio me invadió al escuchar una voz familiar devolviéndome a la realidad. Sí, estoy aquí», balbuceé, tratando de mantener mi voz estable. Es la ISS, los recibo. Recibimos una transmisión de emergencia desde su posición. ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Estás bien?» Dudé, mi mente girando a toda velocidad. ¿Cómo podía explicar lo que acababa de suceder? ¿Cómo podía hacerles entender el horror que se escondía al otro lado de esa esclusa? «Algo está mal», dije finalmente, mi voz temblando. «La nave, la que se acopló. Hay algo que no está bien. Ryan y los demás han desaparecido». «¿Desaparecido?».
La voz al otro lado era aguda, preocupada. ¿Qué quiere decir con desaparecido? No lo sé, susurré, lágrimas de miedo y frustración subiendo a mis ojos. Simplemente desaparecieron. Y hay algo en esa nave. Creo que está vivo. Hubo un largo silencio al otro lado, el tipo de silencio que te pone la piel de gallina. Podía escuchar el ligero zumbido de la estática, el murmullo distante de voces, mientras el control de misión procesaba lo que acababa de decir. Estamos enviando un equipo de rescate de inmediato. La voz finalmente dijo, firme y autoritaria. Cele la estación. No intente ponerse en contacto con la nave. Los rescatistas están en camino. Asentí con la cabeza, aunque no podían verme, el alivio inundándome como una ola. Pero fue de corta duración. Todavía podía sentirlo, esa presencia en el fondo de mi mente acechando, esperando. Y luego, justo cuando iba a responder, lo escuché. Un sonido que me heló la sangre. Un suave toque, rítmico, que venía del otro lado de la puerta de la esclusa. Toc, toc, toc. Lento, deliberado, burlón. Ryan, susurré, mi voz apenas un murmullo. Pero sabía, en lo más profundo de mí, que eso no era Ryan. Lo que fuera que estuviera al otro lado de esa puerta, ya no era Ryan. Los golpes continuaron, implacables, inexorables. Retrocedí, mi mente gritándome que corriera, pero mis pies parecían clavados al suelo. Toc, toc, toc. Ese era un ritmo que me perseguiría por el resto de mi vida si alguna vez sobrevivía a esto. Los golpes no se detenían. Resonaban a través de las frías paredes metálicas de la estación, un recordatorio rítmico de que no estaba solo, aunque desesperadamente lo deseara. Mi pulso latía en mis oídos, cubriendo el zumbido lejano de los sistemas de la estación. Toc, toc, toc. No podía apartar la mirada de la puerta de la esclusa. Quería creer que era Ryan, pero en el fondo sabía mejor. Los protocolos de seguridad, el mensaje de advertencia, el silencio extraño que provenía de la nave, todo apuntaba a algo mucho peor que un simple mal funcionamiento o una falla de comunicación. Era otra cosa, algo extraterrestre. Mi aliento venía en jadeos mientras apretaba el escáner portátil contra mi pecho como si fuera un talismán. La tenue luz verde del aparato parpadeaba regularmente, sin brindar ningún consuelo. Se suponía que debía detectar signos de vida, pero no mostraba nada. O el escáner estaba defectuoso, o lo que sea que estuviera al otro lado de esa puerta, no era algo que pudiera detectar. Los golpes se detuvieron de repente, dejando un silencio sofocante en su estela. Di un paso atrás, mis piernas temblorosas, cada nervio de mi cuerpo en alerta máxima. Entonces, la unidad de comunicación en mi mano crujió de nuevo. ISS, aquí Ryan, abre la puerta. Mi corazón se saltó un latido. Era la voz de Ryan, clara y familiar, con ese mismo tono tranquilo que siempre usaba. Pero había algo que no estaba bien, algo que me erizó la piel. Era demasiado calmado, demasiado controlado. Mi agarre en la unidad de comunicación se tensó. «¿Ryan?», murmuré, mi voz temblando. «¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás?». Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que mi estómago se anudara de angustia. «Se han ido», respondió Ryan, su voz desprovista de emoción. «Abre la puerta. Ahora es seguro». ¿Seguro? Nada de esto parecía seguro. Cada instinto me gritaba que corriera, que me alejara lo más posible de esa puerta. Pero, ¿a dónde podía ir? La ISS no era tan grande y no podía escapar al vacío del espacio. No me moví, no respondí. Necesitaba tiempo para pensar, para comprender lo que estaba sucediendo, pero el tiempo era algo que no tenía. La historia aún no ha terminado. Piensen en suscribirse al canal. «Abre la puerta», repitió la voz de Ryan más insistente esta vez. «Está empezando a hacer frío aquí». Frío. Esa palabra me hizo estremecer. Sabía que la temperatura en la estación estaba regulada, pero lo dijo de una manera que parecía
falsa, como si no estuviera hablando de la temperatura en absoluto. Sacudí la cabeza, obligándome a hablar. No, no hasta verte. Hubo otra pausa, luego una ligera risa, baja y sin humor. No era la risa de Ryan, no realmente. «Tienes miedo», dijo la voz casi burlona. «Siempre has sido tan prudente, ¿verdad? Siempre siguiendo los protocolos, siempre revisando todo 2 veces. Pero mira a dónde te ha llevado eso». Esas palabras enviaron un escalofrío de terror a través de mí. Él sabía. Lo que sea que estuviera al otro lado de esa puerta, sabía demasiado. Sobre mí, sobre Ryan, sobre todo. «No voy a abrir esa puerta», dije, tratando de sonar resuelta, aunque mi voz temblaba. «No hasta que llegue el equipo de rescate». Siguió un pesado silencio que pesaba sobre mí como un peso físico. Entonces, los golpes volvieron, esta vez más fuertes, más insistentes. «Toc, toc, toc». «No tienes mucho tiempo», dijo la voz, su tono cambiando a algo más oscuro, más siniestro. «No llegarán a tiempo, pero yo puedo ayudarte. Déjame entrar». Retrocedí de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cada instinto me decía que huyera, pero mis piernas parecían hechas de plomo. El aire parecía más espeso, más difícil de respirar, como si la estación misma se cerrara sobre mí. Toc, toc, toc. El sonido era más fuerte ahora, más poderoso. Podía escuchar el metal de la puerta chirriar bajo la presión, como si algo estuviera empujando desde el otro lado. «Sabes lo que te espera si te quedas ahí», continuó la voz, una nota de desesperación retorcida filtrándose en ella. «Vas a morir, al igual que los otros, pero yo puedo salvarte, puedo protegerte». Sacudí la cabeza, las lágrimas subiendo a mis ojos. «No eres Ryan», susurré, la realización golpeándome como un puñetazo en el estómago. Eres otra cosa». Los golpes se detuvieron abruptamente. Por un momento no hubo nada, solo ese silencio opresivo, y me permití la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo había terminado. Entonces la puerta comenzó a temblar violentamente, como si algo la golpeara con todas sus fuerzas. El sonido resonaba a través de la estación, un contraste aterrador con la calma habitual. Retrocedí, casi tropezando con mis propios pies, el pánico invadiendo cada fibra de mi ser. «Déjame entrar», gritó la voz que ya no se parecía en nada a la de Ryan. Era una versión retorcida, deformada, llena de rabia y desesperación. «Déjame entrar, o lo lamentarás». No pude soportarlo más. Me di la vuelta y corrí bajando por el pasillo, la unidad de comunicación cayendo al suelo detrás de mí. Mis respiraciones eran entrecortadas, mi visión borrosa por las lágrimas que corrían por mi rostro. La estación, que alguna vez fue mi refugio, ahora parecía una prisión, un laberinto frío y oscuro sin salida. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba alejarme, poner tanta distancia como fuera posible entre mí y esa puerta. Pero mientras corría, la estación parecía expandirse y retorcerse a mi alrededor, los pasillos familiares transformándose en un laberinto de sombras. Llegué a la sala de control y cerré la puerta detrás de mí, mis manos temblando mientras activaba el cerrojo manual. Mi pecho subía y bajaba mientras trataba de recuperar el aliento, mis ojos recorriendo la pequeña habitación. Los monitores parpadeaban, mostrando diferentes partes de la estación. Los revisé, buscando el menor signo de Ryan, de lo que pretendía ser él. Pero no había nada, solo pasillos vacíos, bañados en el resplandor rojo inquietante de las luces de emergencia. Me desplomé en la silla, mi mente girando a toda velocidad. ¿Qué debía hacer? El equipo de rescate estaba en camino, pero tal vez no llegaría a tiempo. Y aunque llegaran, ¿cómo podría explicar esto? ¿Cómo podría hacerles entender lo que estaba pasando? Una repentina realización me golpeó, y me volví hacia el teclado, mis manos temblando. Tenía que sellar la estación, cerrar cada sección para evitar que lo que sea que estaba allí alcanzara al equipo de rescate cuando se conectaran. Era arriesgado,
Si el equipo de rescate no podía entrar, corría el riesgo de sellar mi propio destino. Pero no tenía otra opción. Abrí el panel de control de la estación y comencé la secuencia de cierre, mis dedos moviéndose rápidamente sobre las teclas. A medida que cada sección se sellaba, el monitor correspondiente parpadeaba en rojo, indicando que el área ahora era inaccesible. Estaba casi al final cuando lo escuché, un leve raspado que venía de la rejilla de ventilación sobre mí. Mi sangre se heló mientras levantaba lentamente la vista, mi corazón latiendo a 1000 por hora en mi pecho. La rejilla de ventilación temblaba ligeramente, como si algo estuviera empujando contra ella desde el otro lado. Podía escuchar una respiración baja y gutural que se hacía más fuerte con cada segundo. «Por favor», susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Por favor, vete». La rejilla de ventilación explotó con un gran estruendo, y grité, retrocediendo, mientras una cosa oscura y retorcida se deslizaba fuera del conducto. Era una masa de sombras en movimiento, vagamente humanoide pero en constante transformación, como una pesadilla hecha carne. Se movió hacia mí con una velocidad sobrenatural, sus miembros alargándose y contrayéndose mientras reptaba por el techo como una araña. Sus ojos, si es que se les podía llamar ojos, eran vacíos huecos, abismos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Corrí hacia la puerta, pero era demasiado tarde. La cosa cayó frente a mí, su forma retorcida bloqueando mi escape. Retrocedí, mis manos temblando, mientras extendía dedos largos y sombríos hacia mí. «No puedes escapar», siseó, su voz un coro de susurros, cada uno más malvado que el anterior. «Eres mía ahora», grité, mi espalda golpeando el panel de control mientras la cosa se lanzaba sobre mí, su forma sombría envolviéndome en la oscuridad. Sentí su toque frío y pegajoso en mi piel, su presencia invadiendo mi mente, sofocándome de miedo, y luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. La habitación volvió a quedarse en silencio. El único sonido era mi respiración entrecortada. Me desplomé en el suelo, temblando incontrolablemente, mi mente luchando por entender lo que acababa de suceder. ¿Realmente estuvo allí? ¿O mi mente finalmente se estaba rompiendo bajo la presión? Ya no lo sabía. Todo lo que sabía era que tenía que salir de aquí, escapar de esta pesadilla antes de que me consumiera por completo. Pero en el fondo, sabía que no había escapatoria. No de esto. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo, acurrucado en una bola, temblando por el shock del encuentro. Podrían haber sido minutos, horas o incluso días. El tiempo había perdido todo significado en este lugar de pesadilla. Lo único que importaba era sobrevivir, y eso parecía ser un objetivo lejano. Finalmente, el sonido de la unidad de comunicación reactivándose me sacó de mi estupor. Me obligué a sentarme, cada músculo dolorido, mi mente aún presa de lo que acababa de pasar. Extendí la mano hacia la unidad de comunicación con manos temblorosas. ISS. Aquí el comandante Harris del equipo de rescate. Nos acercamos a su posición. ¿Me copias? Un alivio me invadió al escuchar una voz humana. Alguien de la Tierra. Alguien que podría ayudarme. Me aferré a la unidad de comunicación como a un salvavidas. Aquí, ISC, los copio, logré decir, mi voz ronca por haber gritado. Por favor, tienen que darse prisa. Hay algo en la estación. No es humano. Hubo una pausa al otro lado, lo suficientemente larga como para que mi corazón comenzara a acelerarse de nuevo. Recibimos su transmisión y estamos al tanto de la situación, dijo Harris, su voz firme y tranquila. Nos estamos preparando para acoplarnos. Manténgase tranquila, la sacaremos de ahí. Quería creerle, creer que podían salvarme. Pero el recuerdo de esa cosa saliendo del conducto, la forma en que había hablado con la voz de Ryan, era demasiado vívido, demasiado real. No sabía si alguien podría salvarme de eso. Tengan cuidado, susurré, apretando la unidad de comunicación como si fuera lo único que me conectaba a la realidad.
puede fingir ser nosotros. Puede parecerse a nosotros. Entendido, respondió Harris. Ya hemos enfrentado situaciones similares. Mantenga la calma, estaremos allí pronto. Las comunicaciones se cortaron de nuevo, y me quedé sola con mis pensamientos. No podía quedarme sentada aquí esperando a que llegaran. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para ocupar mi mente, para alejar el miedo. Me levanté del suelo con dificultad, mis piernas tambaleantes, y me dirigí al panel de control. Ya había sellado la mayoría de las secciones de la estación, pero tenía que revisar una vez más, asegurarme de que esa cosa no pudiera alcanzar al equipo de rescate cuando se conectaran. Mientras trabajaba, traté de concentrarme en la tarea en cuestión, pero mi mente volvía una y otra vez a Ryan, a los otros que habían desaparecido. ¿Estaban aún vivos? ¿O habían sido devorados por lo que estaba en esa nave? Ese pensamiento me hizo estremecerme. Estaba tan absorta en mi trabajo que apenas noté la señal de alarma del acoplamiento. Levanté la vista hacia el monitor, el corazón latiéndome con fuerza. La nave del equipo de rescate estaba justo afuera, preparándose para acoplarse a la estación. Observé cómo la nave se conectaba a la esclusa, el chasquido metálico resonando a través de la estación. El proceso estaba automatizado, fluido, un recordatorio reconfortante de las rutinas en las que confiamos en el espacio. Pero no había nada reconfortante en esta situación. ISS, estamos acoplados y listos para abordar. La voz de Harris crujió en las comunicaciones. Prepárese para abrir la esclusa. Dudé por un momento mirando el monitor que mostraba el pasillo vacío fuera de la esclusa. ¿Era realmente seguro? ¿Podría confiar en que esa cosa no estuviera ya allí? Pero, ¿qué opción tenía? No podía quedarme aquí sola. Voy a abrir la esclusa ahora, dije, mi voz apenas audible. Inicié la secuencia y la esclusa siseó al despresurizarse. La puerta se abrió, revelando al equipo de rescate 3 figuras con trajes espaciales voluminosos, sus cascos ocultando sus rostros. Se movían con determinación, sus movimientos precisos y coordinados. «¿Comandante Harris?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. La figura al frente asintió con la cabeza, avanzando. «Soy yo», dijo, su voz tranquila y reconfortante. «Estamos aquí para sacarla de aquí». Exhalé un suspiro que no sabía que estaba reteniendo, el alivio inundándome. Pero, incluso mientras sentía ese alivio, una pequeña voz en el fondo de mi mente susurraba una advertencia. «Ten cuidado, no bajes la guardia. Tenemos que movernos rápidamente», dijo Harris, indicándome que lo siguiera. «La estación es inestable y no sabemos cuánto tiempo va a aguantar». Asentí con la cabeza, obligándome a dar un paso adelante, luego otro. El pasillo fuera de la sala de control estaba oscuro, las luces de emergencia proyectando largas sombras. Los otros 2 miembros del equipo avanzaron, revisando el área en busca de señales de peligro. Mientras caminábamos, Harris volvió a hablar, su tono profesional. «Recibimos la alerta de cuarentena demasiado tarde. Para cuando recibimos su transmisión de emergencia, ya estábamos en camino». «¿Qué sucedió exactamente?». Tragué saliva con dificultad, mi garganta seca. Todo comenzó con esa nave. Se acopló sin previo aviso, sin comunicaciones, sin identificación. Ryan y los demás fueron a revisar, pero había algo allí, algo anormal. Harris asintió con la cabeza como si lo esperara. «¿Y esa cosa puede imitar a la gente?», asentí con la cabeza, lanzándole una mirada de reojo. La visera de su casco era reflectante, ocultando su rostro. Fingió ser Ryan. Usó su voz, trató de hacerme abrir la puerta, pero no era él. Harris no respondió de inmediato. En su lugar, hizo una señal a uno de los miembros de su equipo que se giró hacia mí. «¿Sabes lo que es? ¿Has encontrado algo parecido antes?», negué con la cabeza. «No. Hemos tratado con extraterrestres antes, pero nada parecido. Siempre eran físicos. Esta cosa es como una sombra. No solo finge ser nosotros, es otra cosa.
algo completamente diferente. El miembro del equipo asintió con la cabeza, como si confirmara algo para sí mismo. Luego, sin previo aviso, levantó la mano y se quitó el casco. Grité, retrocediendo un paso. El rostro debajo no era humano. Estaba retorcido, deformado, una parodia de lo que debería ser. La piel era pálida, casi translúcida, con venas de oscuridad pulsando debajo. Los ojos eran huecos, vacíos que parecían absorber toda la luz. «Es demasiado tarde», dijo la criatura con una voz que era a la vez familiar y extraña, una distorsión del tono calmado de Harris. «No puedes escapar». Las otras dos figuras también se quitaron los cascos, revelando el mismo rostro aterrador. Mi corazón latía en mi pecho, el miedo amenazando con abrumarme. Habían sido comprometidos, tomados por la misma cosa que había atrapado a Ryan. Retrocedí, mi mente en ebullición. Tenía que salir de aquí, alejarme de estas cosas. Pero estaban entre mí y la esclusa, bloqueando mi única salida. «Deberías haberme dejado entrar», dijo la criatura que había sido Harris, su voz goteando malicia. «Habría sido más fácil». Me di la vuelta y corrí. No sabía a dónde iba, solo necesitaba alejarme. Podía escuchar a las criaturas detrás de mí, sus pasos pesados y deliberados, resonando a través de la estación vacía. Giré en una esquina, deteniéndome bruscamente frente a una trampilla de mantenimiento. Sin pensarlo, la abrí y me deslicé adentro, cerrando la trampilla detrás de mí. El espacio era estrecho, apenas lo suficientemente grande para moverse, pero era un escondite. Me presioné contra el metal frío, conteniendo la respiración mientras escuchaba. Los pasos se ralentizaron y luego se detuvieron justo afuera de la trampilla. Podía escucharlos respirar, un sonido bajo y áspero que me hizo estremecerme. «Está cerca», siseó una de las criaturas, su voz deformándose en algo gutural y extraterrestre. «La encontraremos». Se suscribieron al canal para ver la parte 2.